Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y en esta ocasión vamos a conversar sobre la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Una fecha en la que fueron asesinados por grupos paramilitares en el estado de Chiapas 45 personas inocentes. Para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio la maestra Mónica Uribe. Mónica es politóloga, historiadora y acaba de publicar un libro esclarecedor y estremecedor, El dolor de Acteal. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué sucedió ese 22 de diciembre de 1997? Bueno, una matanza atroz de 45 personas, entre ellas un niño de brazos, básicamente mujeres, niños. Las cifras son algo así como 27 mujeres, unos cuantos niños y unos 7, 8 hombres. Verdaderamente yo creo que es la primera matanza que podemos decir que es un genocidio de finales del siglo XX. O sea, podemos hablar del genocidio de los chinos en 1911 en Torreón, en México. Pero en todo el siglo XX, la siguiente, o sea, pasaron muchos años, casi 90, para hablar de otro genocidio. ¿Tú no consideras el 68 un genocidio como...? No, en ese sentido no, en este sí es como muy claro, porque tiene todas las características que definen un genocidio, lo tiene Acteal. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que fueron asesinadas? Mira, eran miembros de una organización social que se llama Las Abejas de Acteal, que es un grupo que surge en Chiapas derivado de 3 problemas básicos. Lo primero es la tenencia de la tierra, hay un conflicto de herencia ahí. Por el otro lado, por las cuestiones de los precios del café y por supuesto por todos los conflictos internos de Chiapas que los llevan a ser la única opción no belicista para lograr pues salir de la problemática ancestral del Estado. ¿Un grupo de matriz religiosa? Sí, proviene de las comunidades eclesiales de base y de los catequistas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Esa es su matriz original, pero su acento se va a dar a la cuestión de derechos humanos. ¿Y qué hacían el día del asesinato? Bueno, ¿por qué los mataron? Ese día justamente ellos tienen una forma no solamente de organización, que es una organización muy tradicional, horizontal, sino tiene una forma de toma de decisiones muy, pues te podría decir que premoderna en términos de modernidad y premodernidad, de sociedades teológicas, sociedades modernas. Ellos para tomar una decisión tienen que conectarse con el Altísimo a través de la oración y lograr la iluminación del Espíritu Santo. No estamos hablando de ninguna cuestión carismática, es una cuestión que tiene que ver con las religiones prehispánicas, el sincretismo y la forma en que ellos capturan y toman la religiosidad católica y la relación del hombre con Dios. Y ellos estaban ese día orando. Estaban orando para tomar una decisión. Habían sido desplazados de sus comunidades originarias por el ejército. Les robaron sus matas de café, les robaron tierras, casas, ganado. Café, ganado. Aquí había una estrategia del gobierno de la República a través del ejército de ir tomando los espacios donde el EZLN se iba retirando. Y no respetaban a los grupos que no tenían que ver con el EZLN y que estaban en medio y se quedaban con sus tierras y el ejército iba tomando esos pasos. Entonces las abejas fueron de los grupos más maltratados en aquella época por militares y paramilitares. Paramilitares. Cuando hablamos de paramilitares, ¿de qué estamos hablando? Pues de grupos pues entrenados por efectivos del ejército o entes semejantes que son utilizados como guardias blancas por diversos grupos dentro de un espacio social en donde se busca reprimir a la población. Y aquí es claro que los paramilitares respondían a los ladinos y al PRI. Efectivamente, al Partido Revolucionario Institucional que ya tenía serios daños en Chiapas. En Chiapas ya había registrado un crecimiento importante del PRD en las elecciones del 94
y del 97 que acababan de ocurrir. ¿Dirías que esa masacre fue resultado de una estrategia de contrainsurgencia? Es muy probable, es más que probable, yo creo que es real. Es real porque finalmente encontramos muchos elementos, empezando por el famoso Plan Chiapas 94, que en realidad es 95. Ahí encontramos toda una estrategia clara de desarticulación social. ¿Es un plan gubernamental? El Plan Chiapas fue dado a conocer a principios de 1998 en proceso. De un plan efectuado supuestamente en los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para la contrainsurgencia del 88 al 94. Y al parecer esto fue hecho en los últimos meses del 94, pero esto no es cierto. Después se comprueba que no es cierto, que este documento fue hecho en 1995. Cuando ya era presidente Ernesto Zedillo y secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre. Entonces no se puede predatar, pero propagandísticamente se predató. Y una acción de esta naturaleza, como la masacre de 45 inocentes, ¿está contemplado como parte de ese Plan Chiapas? Es una consecuencia lógica, porque la idea de este Plan Chiapas era dividir a las comunidades y enfrentarlos a unos contra otros, de tal suerte en que en todo este pleito y enredo de pleitos, el gobierno federal tuviese pues ahora sí que la oportunidad y el pretexto para poder intervenir militarmente Chiapas, de tal manera que pudieran acabar con el EZLN, que era lo que les estaban pidiendo los inversores internacionales. Estamos hablando que alrededor de 3 años antes, en 1994, se habían levantado en armas los zapatistas. Sí. Y de que había habido un proceso de diálogo, de negociación con el gobierno federal en 2 momentos, uno en 94. 94 que fue diálogo. Y que luego no prosperó. No prosperó, pero hubo diálogo. O sea, no hubo este interés como por acabar el movimiento de una manera bélica. No era la intención. Tan es así que desde el principio se dio el cese al fuego. Y hubo... A ver, aquí hay un problema real. El tema del EZLN y el alzamiento tiene una primera etapa hasta la muerte de Luis Donaldo Colosio, en donde era el tema central. Cuando muere el candidato, todo se vuelca para la elección. Entonces, se pierde interés, se pierde foco y el diálogo se va minimizando incluso por cuestiones de pleitos intraélite, que es el pleito entre Salinas y Manuel Camacho, pero ninguno de los dos estaba por la opción bélica, estaban por la opción del diálogo. Y luego hay un segundo diálogo que se desprende primero de la ofensiva militar de Ernesto Zedillo del 9 de febrero del 95 en contra de los zapatistas y de una ley, la ley de Concordia de Pacificación para la Chiapas, ley Cocopa, que establece una primera mesa de negociación que arranca acuerdos, los acuerdos de la Raiza y cultura indígena, deja pendientes muchos otros, pero esos se firman, pero no se cumplen por parte del gobierno federal. Y ese es uno de los grandes problemas, porque había una confianza en que se iba a seguir con la negociación, pero el gobierno sedista tenía una estrategia doble. Una cosa era el discurso y otra cosa era la acción. Y por un lado estaban negociando, que era lo que le tocaba. Los acuerdos se firman el 16 de febrero de 1996. Exacto. Y luego tienes todo ese largo año y medio que va, o casi 2 años, que va del 16 de febrero hasta la masacre. Hasta la masacre de Acteal, en donde ni se logran poner de acuerdo y la cuestión, o sea, el EZLN tiene una posición en la que dice, bueno, van a firmar o no van a firmar, pero en el Inter el Plan Chiapas está logrando la división de las bases y los enfrentamientos. Es una época en donde el enfrentamiento va creciendo hasta Acteal. Estamos hablando de que es una época en la que los grupos paramilitares actúan en el norte de Chiapas, en el municipio de Bachajón, con distintos nombres. Sí. Sí, no, hay una estrategia están los chinchulines, de paramilitarizar. Los rojos, o sea, son muchos, son 10 al menos, 10 organizaciones que están operando en la zona norte y altos de Chiapas. Y a la mera hora son utilizados
dependiendo del alcalde. Aquí en Chenaló la figura de Jacinto Arias es una de las figuras más siniestras de todo el tema. Eso? Estamos hablando de un alcalde indígena, bilingüe. Bueno, primero era la élite del municipio. Él y sus parientes eran los dueños del municipio en términos de que eran los que tenían dinero. Dos, Jacinto Arias, uno de los elementos por los que se enciende el tema de Acteal es por que eso lo dice claramente la Gobernación, y hay una parte de razón en esto, por la famosa cantera de arena de Majomut, para hacer una carretera que no iba a beneficiar a nadie más que a la familia de Jacinto Arias, porque eran los únicos que tenían coche, el resto no tenían coche. Entonces, bueno, nosotros como, ¿por qué, no? Y eso es una de las cosas que finalmente sí tiene un impacto negativo. Otra es que Jacinto Arias es presbiteriano. La zona de Acteal es una zona donde había una presencia importantísima de catequistas católicos, de la teología indígena de Samuel Ruiz. Entonces, el choque era inevitable en ese punto. Incluso Jacinto Arias, el único punto interreligioso, de conflicto interreligioso real, que se detecta en toda la coyuntura, es precisamente Jacinto Arias amenazando al padre Miguel Chantot, un sacerdote francés, misionero, que era el párroco de Chenaló, y lo amenazó con matarlo y acabar con sus huesos para que los gusanos no se infectaran. Es lo único que se registra. No, a ver, la primera hipótesis del gobierno federal y sobre todo la PGR es que se trataba de un conflicto interreligioso e intercomunitario. Intercomunitario, quizá. Interreligioso, no. Pero fabricado. Fabricado, siempre fabricado. ¿Te parece, Mónica, si vamos a una pequeña pausa? Y Por ustedes, supuesto. amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la maestra Mónica Uribe sobre su último libro, El dolor de Acteal. Mónica, ¿fueron detenidos los asesinos materiales e intelectuales de los intelectuales? Esos 45? Los intelectuales ahí siguen y nunca han pisado la cárcel. Pero a mí una de las cosas que más me impresionan es que en el momento en que iba a ser el sepelio de las 45 personas asesinadas, de pronto los deudos iban pues caminando, como suele ser este tipo de entierros en comunidades indígenas, que es con procesión, iban caminando y de pronto pasa un camión de redilas con una serie de personas que fueron identificados como los perpetradores de los hechos. Entonces debe ser una cosa así como de película de guerra, literal, ver de pronto que estás enterrando a tu muerto y de pronto ves pasar a la gente que sabes que lo mató. Entonces ahí sí hubo una acción judicial. El problema es que lo hicieron fatal. La PGR atrajo el caso y bueno, se fabricaron pruebas, hizo una serie de cosas que nos llevaron al tema de la falta del debido proceso. Entonces las personas que fueron encarceladas, que efectivamente fueron perpetradores, salieron por omisiones en el debido proceso, según el fallo de la Suprema Corte del 2009. O sea, los asesinos materiales están libres. Sí, y fueron saliendo poco a poco, ¿no? Porque en el CIDE, y gracias a Hugo Eric Flores, el Centro de Investigación y Docencia Económica, se tomaron la molestia, por causas muy políticas, por cierto, de hacer la defensa de todos estos indígenas evangélicos, básicamente, pero al final fueron católicos, evangélicos y demás, que se les revisó el caso por faltas al debido proceso y salieron libres. El problema es que regresaron a Acteal y eso ha generado más conflicto. O sea, de hecho, las abejas de Acteal, hasta la fecha, hasta su último comunicado, han señalado que se sienten en riesgo por la presencia de los perpetradores, incluido Jacinto Arias. Los familiares de las víctimas, y muchas de las víctimas, pues estamos hablando de 45 asesinatos. Sí, y gente... Tú señalas 4 nonatos que no están en esa contabilidad. Exacto. También, ¿no? Pero gente herida, gente además afectada psicológicamente, han señalado como autores intelectuales del crimen al expresidente mexicano Ernesto Zedillo,
a su secretario particular, en aquel entonces Líbano Sáenz, al secretario de la Defensa, al secretario de Gobernación Emilio Choifet, etcétera, etcétera. Es que no son los deudos, sino las investigaciones ulteriores son las que han llevado por ese camino. La primera investigación de 1998, hecha por la PGR, Jorge Madrazo era el procurador, verdaderamente fue muy mal hecha. Yo creo que una de las etapas de procuración de justicia más pobres en resultados fue la de Jorge Madrazo. Y resulta que años después, cuando llega Juan Sabines a la gubernatura, se compromete con reabrir el caso y forma una fiscalía especial local. Entonces ya estaba declarado en la parte federal, cerrado el caso, juzgado, cerrado, adiós. Pero Juan Sabines se toma esta tarea y finalmente crea una fiscalía especial para el caso Acteal y otros de la época semejantes, pero ni la mitad, ni la cuarta parte. Y bueno, el caso es que rehacen la investigación, pero ahora sí tienen nuevos testimonios con los que no se había contado la primera. Y hay dos importantes, el del general Rivielo Bazán, y que era el secretario de la Defensa de Carlos Salinas de Gortari, y el de Emilio Choifet. Yo creo que era el secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo hasta Acteal, porque él cae por Acteal. Y bueno, la cuestión es que todo lo que dice Choifet de pronto va confirmando ciertas sospechas que se tenían desde la parte académica. Mucha gente hizo un seguimiento desde Womack, Anna Lipson, Gemma, que no es holandesa, imposible pronunciar el apellido. Hay mucha gente que lo está siguiendo y llama mucho la atención que Héctor Aguilar Camín haga una defensa de la primera hipótesis, la hipótesis de 1998, del libro blanco de Madrazo, lo mismo que Gustavo Irales, exguerrillero de la Liga 23 de septiembre. Agente gubernamental. Efectivamente. Y resulta que hicieron todo, vamos, me parece que Ernesto Zedillo y toda su cohorte política de la época se tomaron la molestia de hacer un discurso historiográfico al final para lavarse la cara por los hechos de Acteal. Pero hay demasiada evidencia. O sea, si quisieron hacer una acción que les permitiera tomar un pretexto prefabricado para poder incursionar militarmente de manera abierta, como guerra abierta en Chiapas, lo hicieron muy mal, porque además tenían todos los medios ahí, una cantidad de testigos enorme. ¿Estamos hablando de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad? Sí. No tienes ninguna duda. No, porque finalmente aparecieron este documento, las declaraciones de Choifet, el balance total de situación efectuado por el gobierno de Juan Sabines entre 2008 y 2011 que se presentó, y no hay duda, y fueron muchísimo más acuciosos en investigar. O sea, sí tienen declaraciones de gente que no les habían tomado la declaración en 1998. ¿Cómo era posible? Mónica, en tu libro traes el testimonio de una entrevista que tú hiciste a un militar que trabajaba directamente a las órdenes del secretario de la Defensa sobre sus actividades el 21 y el 22 de diciembre de 1997. Y esas declaraciones incriminan directamente al secretario de la Defensa. Mira, aquí quiero hacer una acotación. Yo trabajaba en asuntos religiosos en la Dirección General y tenemos muchos problemas de ahora sí que guerra interreligiosa en Chiapas entre las diferentes denominaciones. Para nosotros Chenaló no era problema interreligioso, era otro problema, pero sí vi de cerca cómo se fueron moviendo los acontecimientos desde la parte religiosa. A nosotros nos pegó mucho en asuntos religiosos con el licenciado Jaime Almazán. Pero lo que me platicó de viva voz Alejandro sí me dejó pasmada, porque yo tenía la intuición, o sea, ya había muchos que me decían, algo pasó en la Secretaría de la Defensa, aquello no era normal. Datos que yo podía corroborar con mi propia experiencia familiar, tengo parientes en el ejército, que me podían decir
¿Qué pasaba y cuál era el significado que lo que está pasando? Lo que me está diciendo Alejandro era algo casi inverosímil. El secretario de la Defensa, casi acuartelado, cuando tiene a la Quinta Galeana junto, no hay necesidad de que se acuartele. Llega en 5 minutos o 2 minutos, si tú quieres, de su casa a su despacho. Y que estuvieran justo, no el 22, estaban acuartelados desde la noche del 20. Entonces, la noche del 20, no salgas de aquí, 21, no salgas de aquí. ¿Cómo por qué? Era porque ya están esperando algo. Y el 22, en el día de los hechos, seguían acuartelados y los dejaron francos por ahí del 23 en la tarde. O sea, eso no es normal, y menos en el área de un secretario de la Defensa. Tú llamaste a tu libro el dolor de Acteal, no doctor. No, el dolor de Acteal. Los doctores cuidan el dolor. Exacto. ¿No? Y curan. ¿Por qué? Generalmente los libros de historia o los libros de ciencia política tienen otro tipo de nombres. ¿Por qué este que es más personal, más...? Mira, honestamente, yo estaba en Acteal, un recuento histórico, hasta que lo hablé con el editor y me dijo, no, o sea, esto va más allá. Y dije, sí, tienes razón. O sea, sí, finalmente, sí es muy doloroso. Es un tema de imaginarte la situación de estas personas indefensas que fueron acribilladas 4 horas. 4 horas. 4 horas. Yo sí tuve la desgracia, pero pues lo tenía que ver, de ver las fotografías de las personas en el CEMEFO. Un horror. Sí, no tienen descripción. Es algo que uno ve las fotografías de los campos de concentración nazi y dice, ¡uy, qué horror! Pero estas son más entrañables. Estas son más dolorosas porque quizá la más impresionante es la del niño menor de 1 año. Esa sí verdaderamente no tenía nombre. Y sí, ahí sí fue donde dije, no, sí, el editor tiene razón, se debe llamar el dolor de Acteal porque sigue doliendo. O sea, verdaderamente, yo le huía el tema cuando estaba en asuntos religiosos, y a mí me tocó esto de Acteal, le huía el tema cuando vi aquello en las páginas de Jornada, por cierto, que era donde estaba la mayor información, decía, pero qué horror. Y bueno, yo estaba embarazada en ese momento de mi único hijo y demás, entonces dije, no, yo esto no lo veo. Y lo fui guardando, y bueno, se cruzaron muchas cosas y al final, pues me tocó. Yo digo que los archivos buscan a los historiadores y me tocó a mí, por algo me tocó. Pero sí estoy cierta que sigue siendo un dolor clavado en la mitad de los Altos de Chiapas. Mientras no se haga justicia, porque ese es el tema, no hay justicia. ¿Verdad, justicia y reparación del daño? Dices, ¿no ha habido? No. ¿De dónde? No. O sea, el juicio que se le intentó hacer a Ernesto Zedillo en Estados Unidos. ¿Cuál fue ese? Un grupo disidente de las abejas le quiere hacer un juicio por lesa humanidad a Zedillo, ya que aquí no les hacen caso, pues mejor se van a Estados Unidos, que maneja esta cuestión de la extraterritorialidad, o sea, jurisdicción extraterritorial de la justicia. Bueno, tiene una legislación que se llama Alien Tort Act, que es una legislación antiquísima en donde ellos se consideran capaces de juzgar a través de los ministerios públicos federales y todo el entramado jurídico, de juzgar los delitos de lesa humanidad. Buscaron hacer una demanda, la hicieron y perdieron porque a Ernesto Zedillo, el gobierno mexicano, le negoció literal una inmunidad diplomática. ¿Y tuvo la protección del gobierno estadounidense también? Hillary Clinton fue enfática en dar esta inmunidad. O sea, no tenemos ni verdad, ni justicia y menos reparación del daño. Sí, es muy triste. Acteal sigue siendo una herida abierta. Sí. Y ojalá pueda yo contribuir en algo a que cierre, aunque sea tantito. Mónica, muchísimas gracias a ti, Luis, compartir todo este conocimiento y esta reflexión con nosotros. Gracias a ti. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.